católicos, de conocer un poco y de profundizar lo que es la iglesia. Me sorprende, muy joven. A un obispo hace ya muchos años, a un sacerdote, ¿no?, que fue nombrado obispo cuando tenía 35 años, su cardenal, quien le comunicó, porque estaban en guerra en ese momento, que el Papa le había nombrado obispo, y este sacerdote le dijo: pero eminencia, es que soy muy joven. Este cardenal le respondió: no te preocupes, padre, porque la juventud es una enfermedad de la que te vas a recuperar muy pronto. Entonces las apariencias engañan. Ese sacerdote tenía 35 años y quizás el nombre a algunos les recuerde a alguien, ¿no? Se llamaba Karol Wojtyła. Pero yo no tengo 35 años, yo ya estoy cerca a los 48 años, así que no estoy tan joven como parece que podría estar. Ya estoy muy cercano de los 50 años. Sin embargo, reconozco que pues para muchas personas la idea de un obispo es la idea de una persona mayor, quizás ya con el pelo muy blanco, quizás, pero los obispos que ustedes conocen, canosos, ya con muchos años, alguna vez fueron jóvenes y fueron obispos jóvenes. Entonces es una realidad de la iglesia. Es un relevo generacional, es simplemente eso, es digamos un trámite normal en cualquier institución humana, pues mucho más también en una institución que es humana y divina. Estamos en el año del jubileo y personalmente me preocupa mucho que algunos de nosotros los católicos desconocemos un poco de qué se trata, cuál es la puerta de la misericordia. ¿De qué se trata la puerta de la misericordia? ¿Para el católico o para todos los cristianos? Sí, yo tendría que empezar por una cosa bastante simple, y es que realmente esto ha tenido bastante difusión, pero si nosotros tenemos en cuenta que el número de católicos practicantes, es decir, que frecuentan la iglesia, no supera el 15%, siendo optimistas, pues naturalmente estamos hablando de un 85% de católicos que ocasionalmente van a misa, que se sienten católicos pero no son practicantes. Pues naturalmente es muy claro que el 85% de los católicos quizás no saben, han oído de pronto hablar que hay un año de la misericordia, pero no conocen los detalles, porque obviamente que si no están en el templo, etcétera, es muy complicado, y en ese sentido no hay que justificarse. Yo creo que es que cada sacerdote, cada laico comprometido debe sentir la imperiosa necesidad de comunicar lo que la iglesia tiene y contarlo a aquel grupo mayoritario de no practicantes, para informarles, para comunicarles realmente estas bendiciones que la iglesia reserva para los fieles. La Puerta Santa no se puede entender desconectada de lo que significa el año jubilar, un jubileo. Jubileo pues significa alegría, gozo, es un año especial de gozo. Esto tiene una raíz bíblica profunda. El pueblo israelita celebraba un año jubilar cada 7 años y cada 50 años. Recordemos muy bien que para el hebreo el número 7 tiene un significado muy particular, y 50 es prácticamente, o sea, 50 menos 1 es un múltiplo de 7. Entonces, 7 es el número de la plenitud, de la perfección. Dios creó el mundo en 7 días, lo que significa que Dios todo lo que hace lo hizo bien. Y cada 50 años había una fiesta mucho más amplia y especial para celebrar también esas bendiciones de Dios. Se liberaban los esclavos, entre las familias se daban momentos de reconciliación si había personas que tenían algo unos en contra de los otros, etc. La iglesia, ya desde la perspectiva cristiana, asume esa práctica de los jubileos para cada determinado tiempo. Inicialmente era cada 33 años, porque era un número que estaba ligado a lo que se cree que fue la edad que tuvo Cristo en su paso por este mundo. Digo que se cree porque el calendario o la manera de contar los años era muy distinta como la contamos hoy. Nosotros estamos con el calendario gregoriano. Antiguamente era el calendario hebreo, que era lunar. El calendario lunar solo tiene 10 meses de 28 días cada uno. Entonces, ahí, bueno, pero esos serán detalles para otro tiempo. Entonces digo, se asume esta mentalidad o esta idea de los años jubilarios para cada 33 años hacer un gran jubileo de acción de gracias a Dios, porque en Jesucristo nos daba la salvación, y se decían prácticas de misericordia, se concedían indulgencias en esa potestad que el Señor, en el Evangelio de San Juan está escrito, capítulo 20, versículo 21 y siguientes. Yo les doy lo que perdonen
en la tierra será perdonado en el cielo, lo que no perdone en la tierra no será, de atar y desatar, ¿no? Entonces, en esa potestad que Dios concede en Pedro y a los apóstoles, a la iglesia en esos años jubilares concedía unas gracias particulares a los penitentes para que buscaran la indulgencia, el perdón y sobre todo el poder quedar libres de todos los lastres que deja en la historia personal el pecado. Si bien Dios, cada vez que nos acercamos a la confesión, nos perdona, quedan, si podemos decir, como las heridas, como las cicatrices que los errores nos dejan en la vida. Tenemos que volver a encontrarnos con Dios para que nos purifique y nos limpie de todas, es decir, para que quedemos totalmente en borrón y cuenta nueva. Con una puerta santa, se hacía una puerta santa que simbolizaba aquel texto bíblico que está en el Evangelio de San Juan capítulo 10. Jesús dice de sí mismo: yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Se abría una puerta, no la principal del templo, sino una puerta secundaria, más bien pequeña, por aquello de que el Señor dice: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Para hacer esa puerta nos recordaba: siento pequeña, yo tengo que humillarme para entrar en el reino de Dios, tengo que hacerme pequeño, yo tengo que esforzarme, el camino de la vida cristiana no es fácil. Entonces, en la disciplina anterior había un muro, ¿no? Se tumbaba ese muro, un pedazo del muro, y quedaba un boquete que era la puerta por donde podían pasar al templo. Se derribaba el muro que impedía acceder a la misericordia de Dios. Pecado, ¿no? Exacto. Todo eran gestos visibles que remitían a una lección espiritual. Esto se ha convertido ahora en lo que estamos haciendo hoy este año. Cada que hay un año jubilar, entonces el Papa invita a que en determinados templos se tenga la puerta santa para permitir a que quienes peregrinen, entrando por esa puerta, hagan ese gesto espiritual. Yo quiero entrar por Jesucristo, que es la puerta que me da salvación, la puerta que me da libertad, ¿verdad? Entonces es el signo. Cuando yo entro por esa puerta, no es que mágicamente me sucedan cosas, es que también me acojo a lo que la iglesia me está ofreciendo. Quiero acogerme a esta oportunidad especial. En el año jubilar hay pecados que son reservados, ¿no? Por los que se incurre en excomunión automáticamente. Uno no tiene que excomulgar a nadie, uno mismo se excomulga, se saca de la comunión por sus comportamientos y sus pecados muy graves. El aborto es uno de esos pecados. Hay pecados inclusive gravísimos, que son pecados de sacrilegio, que son pecados que solo puede perdonar el Papa. Este año el Papa ha convocado a un grupo de sacerdotes que irán a Roma, y el miércoles de ceniza los va a enviar por el mundo. Se llaman los misioneros de la misericordia, a los que él les va a dar la facultad de perdonar solo lo que él puede, es decir, este tipo de pecados sacrílegos. Entonces van a ir por donde las diócesis donde los pidan estarán disponibles para que quien tenga algún tipo de esas cosas pueda buscar la misericordia de Dios. Habrán 6 templos con puerta santa en la arquidiócesis de Cali: la iglesia catedral de San Pedro Apóstol, la parroquia del Niño Jesús de Praga en Salomia, la parroquia del Divino Salvador en el centro sur de Cali, cerca de la Quinta relativamente, la parroquia del Santuario del Señor Jesús de la Divina Misericordia por el Pondaje, por el oriente de Cali, la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Jamundí y la parroquia Nuestro Señor del Buen Consuelo en Yumbo. De esa manera se quiere tener cubierta toda la arquidiócesis de Cali. Recordemos que la arquidiócesis de Cali es el municipio de Cali, los municipios de Yumbo, La Cumbre, Jamundí y Dagua. Todos esos 5 municipios constituyen la arquidiócesis de Cali. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Siempre el obstáculo para el perdón no proviene ni de Dios ni de la iglesia, cuidado, es de nuestro comportamiento. Uno no puede pretender llamar normal a lo que no es normal. Claro. A lo que Dios no califica normal. Dios estableció, por ejemplo, para hablar de un caso que es difícil, pero es así, ¿qué hacemos? Dios lo ha revelado así. Dios ha querido que el hombre se una a su mujer, se unan, sean los dos una sola carne, y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Él ha establecido el sacramento del matrimonio. No es una invención humana, es una revelación de Dios. Pero si yo me cierro
a ese plan querido por Dios. Y digo, no, yo eso del matrimonio, eso se le daña la vida a la gente. No, yo el amor que tengo por mi esposa o por mi esposo no depende de un papel. No tiene, entonces son argumentos en los cuales nos cerramos al plan de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando la espalda a Dios. Pero sin embargo, no, yo quiero que me absuelva, pero yo no quiero cambiar eso. Pues obviamente, si no lo quieres cambiar, le estás diciendo a Dios, mira, yo no quiero aceptar esa parte. Yo te acepto muchas cosas, pero esa parte no la toques de mi vida. Hombre, si uno le abre la puerta a Dios, se la abre incondicionalmente y acepta lo que Dios le propone. Entonces, ¿cómo cambiar? No, hombre, yo entiendo que estoy en un error y digo, bueno, realmente tengo que modificar esto. Voy a prepararme para el sacramento del matrimonio, le propongo matrimonio a mi compañera o al contrario, ¿cierto? Y normalizo esa situación de mi vida, solo para citar un ejemplo, ¿verdad? Dios nos ama a todos por igual. Y hay algo que está por encima de todas las cosas, que es en la práctica cristiana, que es la caridad. Por eso las obras de misericordia. La palabra de Dios dice que la caridad cubre la multitud de los pecados. Si nosotros hacemos el bien a los demás, confiamos en que Dios tendrá misericordia de nosotros, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Monseñor, siempre se ha dicho, y con referente al sacramento, mucha gente que le teme al sacramento, y es el enfrentar al sacerdote, confesarle sus pecados y ser absueltos. Y generalmente, cuando este tipo de personas entran, digamos que en esa disyuntiva, dicen, no, yo simplemente le pido perdón a Dios y busca la más fácil. Porque es importante el sacramento de podérselo confesar al sacerdote. El sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión, es un sacramento querido por Dios. El Señor Jesús les dio el poder a los apóstoles. Como me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice la palabra de Dios, soplando sobre los apóstoles el Espíritu Santo, les digo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, no les quedan perdonados. Es palabra de Dios, no es algo que nosotros nos inventamos. Que con eso que está queriendo decir el Señor, mi poder de perdonar lo continúo en la historia a través de mis ministros. No es Monseñor Juan Carlos, no es el Padre Pedro, no es el Padre Orlando, no es el Padre Jaime el que perdona, es Dios. Yo hago una comparación. El sacerdote es como el teléfono, es el instrumento que Dios usa. A mí qué me importa si para hacer la llamada me pasan un iPhone, un Samsung Galaxy, no estoy haciendo propaganda de los teléfonos, un Samsung Galaxy o una flecha. A mí qué es lo que me importa, que el teléfono me funcione para comunicarme con el que está al otro lado. Si el padre me cae bien, si es simpático, si no es simpático, eso es accidental. Lo importante es quién actúa a través de él. Y el que actúa es el Señor mismo, no es el sacerdote. Cuando se sacan todo este tipo de excusas, estamos mirando con un criterio muy humano algo que es de Dios. Hay que tener fe. Obviamente sin fe no lo podemos entender. Hay que tener fe y creerle a Dios. No basta decir yo creo en Dios, hay que creerle a Dios. Si yo creo en Dios, le tengo que creer a lo que me dice y lo tengo que asumir para mi vida. Es incoherente decir que creo en Dios, pero no le creo a lo que me ha dejado y a las herramientas que me ha dejado para salvarme. Entonces, estamos perdiendo una posibilidad maravillosa. Ahora, hay otra gente que dice, pone otro, pero ¿para qué voy yo me confieso y salgo a seguir haciendo lo mismo? Pues entonces tienes que examinarte cuál es realmente tu arrepentimiento del pecado. Obviamente, si uno va a confesarse, uno debe tener la clarísima decisión de no volver a pecar. Ahora, ¿quién te garantiza que no vas a volver a pecar? Ni Dios te lo puede garantizar. Te pongo el ejemplo. Si tú vas al médico porque tienes, qué sé yo, un dolor en el estómago, el médico te va a hacer unos exámenes y te va a mandar el tratamiento para que te alivies. Pero el médico no te va a dar una carta de garantía de que no te vas a volver a enfermar. Claro. Tú te tienes que cuidar. Igual sucede con la vida moral. Si yo voy y me confieso, pero no cambio mis malas amistades, mis malas costumbres, mis malos hábitos, lo más posible es que muy pronto voy a estar otra vez en las garras del maligno, en el pecado. El año del jubileo va hasta noviembre del 2016. Exacto. ¿Cuál es la diferencia, Monseñor, entre confesarse dentro
del año del jubileo o posterior. Digamos que hay unos pecados que en este momento, si se someten a la misericordia del Señor, pueden ser perdonados. Todos los pecados pueden ser perdonados. Lo que pasa es que la iglesia, como madre y maestra, no tiene el mismo procedimiento para todos. Por ejemplo, para el pecado del aborto, con el cual se incurre en excomunión, no todos tienen la facultad. El obispo, que tiene la plenitud del sacramento, del orden sacerdotal, tiene la facultad de absolver ese pecado, ordinariamente. Y un grupo muy reducido de sacerdotes, el vicario general, los vicarios episcopales, los que tienen el título de monseñor, pueden absolver. Entonces, en un tiempo ordinario, si alguien incurre en ese pecado, no puede confesarse con cualquier sacerdote, tiene que buscar. Entonces es un poquito más complicado, porque tiene que pasar a veces por la vergüenza. Va ante un sacerdote y el sacerdote le tiene que decir: mira, yo no te puedo absolver, pero te recomiendo, ve a buscar a este sacerdote. Habrá gente que de pronto, por el solo temor de tener, o la vergüenza de tener que ir a buscar, no lo hace. En el año de la misericordia, el Papa ha facultado a todos los sacerdotes. Es decir, si tú vas hoy a tu parroquia y tienes un pecado de aborto y te confiesas, el Padre te va a poder absolver.